Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es enero 27 del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is January 27, 2020. My name is Clara and I am your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Lori C. Lori tiene muchos años en OA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana. Our speaker this morning is Lori C. Lori has years in OA and has a great message to share with us this morning. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen muy buen conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Lori C. es una de estas personas. The opinions expressed here are of people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but they do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Lori C. is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro orador, Lori C. And now, with great pleasure, I introduce our speaker, Lori C. Welcome, Lori. Thank you. Good morning. Gracias. Buenos días. Today I'm going to speak about steps 2 and 3. El día de hoy voy a hablar de los pasos 2 y 3. Next week I will have 2 hours and speak about step 4. La semana entrante voy a tener 2 horas y voy a hablar sobre el paso 4. And then we will take a 1-week break. Y luego voy a tomar un descanso de unas. So I am hoping that after we discuss step 4 next week, that will give time for people to do step 4 if they need to do one. Entonces espero que después de que trabajemos el cuarto paso la próxima semana, eso le va a dar tiempo a las personas para trabajar en su cuarto paso. Claudia, no te oímos perfecto. Sorry, Lori. I'm just telling Claudia that. Ok, Clarita, ahorita lo compongo. Si me oyen bastante bien, continuemos y voy a tratar de componerlo. Okay. And then the next week I will discuss step 5, 6, 7, 8, and 9, so that if you've done step 4 over the 2-week period, you can then go right through and start working on 5, 6, 7, 8, and 9. Y la semana después de que regresemos, voy a trabajar los pasos 5, 6 y 7. Así, inmediatamente, después de que terminemos, pueden trabajar los pasos 5, 6 y 7. And the week after that, I will do steps 10, 11, and 12, and we will have completed the Big Book study. Y la semana después de eso, voy a hacer los pasos y habremos completado los 2 pasos. Okay. So let's start with step 2 on page 44 of the Big Book. Entonces, empecemos con el paso 2 en la página 44 del libro grande. It begins with one paragraph that summarizes everything that we've discussed up to now. Empieza con un párrafo que resume todo lo que hemos discutido hasta ahora. So I will read the whole paragraph, Claudia, because I'm sure you can read it in the Spanish. In the preceding chapters, well, as a matter of fact, why don't you just read it in the Spanish, the first paragraph of page 44. Okay, just a minute. Sorry.
Thank you. Okay. I was the first paragraph. It begins in the preceding chapters. You've learned something of alcoholism. Okay. Okay. Y dice así. En los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Thank you. That is a summary of everything we have read up to now. Este es un resumen de todo lo que hemos leído hasta ahorita. If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely, Si cuando honestamente, sinceramente deseándolo, te das cuenta que no puedes dejarlo del todo, refers to the mind that can't stop going back to the addiction. se refiere a la mente que no puede parar de regresar a la adicción. Then the words, or if when drinking you have little control over the amount you take, Y las palabras, que si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, that refers to the physical problem that once we start, we can't stop. eso se refiere al problema físico de que una vez empezamos no podemos parar. So if we can't stop from starting and we can't stop once we started, then we're alcoholic or then we're addicts. Entonces, si no podemos parar una vez empezamos y no podemos parar de empezar, entonces somos alcohólicos, somos adictos. And the big book is clear that those are the two tests. Y el libro grande es claro que esos son las dos pruebas. If you can't stop once you've started and you can't stop from starting, you're doomed. Si no puedes parar una vez has empezado y no puedes parar de empezar, estás sin esperanza, estás acabado. The doctor's opinion and Bill's story and There Is a Solution were all about the body not being able to stop once it started. La opinión del médico, la historia de Bill, hay una solución. Todos esos capítulos se tratan sobre el cuerpo que no puede parar una vez empieza. And Bill's story, There Is a Solution, and more about alcoholism were all about the mind that sends you back even though you know you shouldn't. Y la historia de Bill, hay una solución, y más sobre el alcoholismo, son también acerca de la mente que de nuevo te manda a volver a consumir alcohol. So OA has 15 questions to know whether you're a compulsive eater. OA tiene 15 preguntas para que te hagas para saber si eres un comedor compulsivo. Alcoholics Anonymous has 44 questions to know if you're an alcoholic. Alcohólicos Anónimos tiene 44 preguntas para saber si eres alcohólico. But the big book has only 2. Pero el libro grande solo tiene 2. And I'm not going to repeat what I said last time, but that fits me. Y no voy a repetir lo que dije la vez pasada, pero eso me queda a mí. It explains all my years of trying to lose weight and gaining it back even worse, even higher. Explica todos mis años de estar tratando de perder peso y luego ganar más peso. So we need to find something that is going to solve the mind problem. Entonces necesitamos encontrar algo que va a solucionar el problema de la mente. Because clearly we are insane when it comes to choosing whether to go back or not. Porque claramente estamos locos cuando tenemos que escoger si vamos a regresar a la comida o no. We need to be sane and to be able to say, I cannot eat this.
it is bad for me. Necesitamos tener sano juicio. Tenemos que poder decir, no voy a comer esto. Esto es malo para mí. Other people don't have the physical problem that I have, that once I start, I can't stop. Otras personas no tienen el problema físico que yo tengo, que no pueden parar una vez empiezo. Other people can stop when they're full. Otras personas pueden parar cuando están llenos. They get uncomfortable when they're full. Están incómodos cuando están llenos. But my body has never been uncomfortable when I'm full. I just want more. Pero mi cuerpo nunca ha estado incómodo cuando estoy lleno. Yo simplemente quiero más. So if I were sane, I would simply accept the fact that I have a disability. Entonces, si yo tuviera sano juicio, simplemente aceptaría el hecho de que tengo una discapacidad. I wear glasses to see my computer screen. I don't pretend that I don't need glasses. Yo utilizo anteojos para ver la pantalla de mi computadora. Yo no hago como que no necesito anteojos. I don't have a mind that says, maybe this time you can take your glasses off. No tengo una mente que me dice, tal vez esta vez te puedes quitar los anteojos. But I do have a mind that used to say to me, you can have some ice cream and it won't hurt you. Pero sí tengo una mente que se olvida decirme, sí, puedes comer un poco de helado y no te va a lastimar. So the big book says that we need what it calls a spiritual experience. Entonces el libro grande dice que necesitamos lo que llama una experiencia espiritual. Now, the big book has an appendix 2, called Spiritual Experience. El libro grande tiene un apéndice, el apéndice 2, que se titula La experiencia espiritual. I don't remember the exact page, but it is at the end of the book. No recuerdo la página exacta, pero está al final del libro. It's 519, página 519. Okay. And that appendix talks about what a spiritual experience means in essence. Y ese apéndice habla sobre lo que en esencia significa una experiencia espiritual. It calls it a personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism. Le llama un cambio de personalidad para traer recuperación de el alcoholismo. Or any addiction. O cualquier adicción. So all it requires of me is a personality change that is enough to bring about recovery from my compulsive eating. Entonces todo lo que pide de mí es un cambio de personalidad que sea suficiente para traer la recuperación. Now, the chapter We Agnostics was written for people like me. El capítulo Nosotros los Agnósticos fue escrito para personas como yo. I have never believed in the kind of God that people talk about. Yo nunca he creído en el tipo de Dios del cual la gente habla. And I grew up in a family that didn't believe in it. Y crecí en una familia que no creía en eso. And I studied philosophy to explain to me why my lack of belief was reasonable. Y estudié filosofía para que pudiera explicarse por qué mi falta de esta creencia era razonable. And this chapter was written to give reasons why someone like me should still accept the 12 steps and do the 12 steps. Y ese capítulo fue escrito para que alguien como yo pudiera y quisiera todavía aceptar los 12 pasos. But I'm sure that many of the people listening today are people who do believe in a God. Pero estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando el día de hoy son personas que sí creen en Dios. And they will wonder why they should listen to me talk about this chapter. Y se van a preguntar por qué deben escucharme a mí hablar sobre este capítulo. I will give them 2 reasons. Les voy a dar 2 razones. The first is that when they recover, they have a duty, a responsibility to help people like me.
La primera es que cuando ellos se recuperen, tienen una responsabilidad, una obligación de llevar este mensaje a personas como yo. So they have to know how to talk in a way that I will listen. People like me will listen. Entonces tienen que aprender a hablar de una manera en que las personas como yo van a escucharles. Even more important, though, Pero todavía más importante, it explains why even if you believe in a God, it's not helping you get rid of your addiction. te va a explicar por qué a pesar de que crees en Dios, eso no te está ayudando a deshacerte de tu adicción. Belief is very different from a spiritual awakening or a personality change. Creer es bastante diferente a lo que es un despertar espiritual o un cambio de personalidad. And this chapter ends with an explanation of why, even though you believe in a God, that God apparently isn't helping you. Y este capítulo termina con una explicación de por qué, a pesar de que crees en un Dios, ese Dios no te está ayudando con esto. So I will give you a summary of the chapter to show what the arguments are for people like me. Entonces te voy a dar un resumen del capítulo para mostrarte qué es lo que dice este capítulo para personas como yo. And then I will talk about the problem that people who do believe in God are having if they are still addicted. Y voy a hablar sobre el problema que las personas que creen en Dios están teniendo y por qué siguen adictos. All right, page 45. Página 45. The first full paragraph there, lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live, and it had to be a power greater than ourselves. Falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Obviously, Obviamente, that's the second shortest sentence in the big book. esa es la segunda oración más corta en todo el libro grande. But where and how were we to find this power? Well, Pero- I'm sorry, I'll just finish it. Well, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable you to find a power greater than yourself, which will solve your problem. Pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar a ese poder? Pues bien, eso es exactamente de lo que se trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema. And then they start to talk about people like me who don't have a belief in a God. Well, what do we do? And they say on page 46, and I'm just going to summarize it. Luego empiezan a hablar de personas como yo que no creen en Dios en la página 46 y voy a resumirlo. At the last paragraph, they say, you don't have to believe in what we believe. En el último párrafo dice, no tienes que creer en lo que nosotros creemos. Is that in page 45 or 46? 46 now, right? It's the last paragraph, but I'm not reading from it. I'm just summarizing it. Uh-huh. And they say it's your concept which is important, not our concept. Es tu propio concepto de Dios, no es nuestro concepto de Dios, es lo que dice el libro. On the top of page 47, it says it very clearly, it's your conception, not our conception. Y en la parte superior de la página 47 lo dice muy claramente, es tu concepto de Dios, no nuestro concepto. Don't let any words that we use stop you from exploring a spiritual awakening. No dejes que ninguna de las palabras que nosotros utilizamos te hagan hacer de explorar tu propio concepto de un despertar espiritual. And they point out we just have to be willing to believe. Y enfatizan que tú solo tienes que estar dispuesto a creer. Willingness is all, not belief, but willingness to believe. Disposición y voluntad es suficiente. No tienes que creer en este momento, solo disposición o voluntad.
And what do I'm sorry. para hacerlo. And what do I have to be willing to believe? That I can find a power that will solve my problem. ¿Y qué tengo que estar dispuesto a creer? Que encontraré un poder que va a solucionar mi problema. And on page 48, they begin the first of 3 arguments for people like me. Y en la página 48 empiezan con el primer argumento para personas como yo. The first argument starts on page 48 and goes on to the middle of page 51. El primer argumento empieza en la página 48 y va hasta la mitad de la página 51. It's a very simple argument. Es un argumento muy simple. It is that in science, we accept theories if they work. Y el argumento es que en la ciencia aceptamos teorías si funcionan. We walk into a room and we flip a switch and a light goes on. Entramos en una habitación, prendemos un interruptor y la luz se prende. 300 years ago, if someone did that, they would be burned on the stake for witchcraft. Hace 300 años, si alguien hubiera hecho eso, lo hubieran quemado en una estaca por brujería. But we know that there are things like electrons and conductors and electricity. Pero nosotros sabemos que hay cosas como electrones, conductores, electricidad. We may not understand it completely, but we do have faith that it works. Tal vez no lo entendemos completamente, pero tenemos fe en que funciona. So the big book says, look at our record. Entonces el libro grande dice, mira nuestro historial. We used to be like you, and we're not like you now. Éramos como tú y ya no somos como tú ahora. We used to not be able to stop going back to drinking, but now we do. Solíamos no poder dejar de regresar para beber y ahora podemos. And we're telling you that's not magic. We did the 12 steps. Y te estamos diciendo, eso no es magia. Nosotros hicimos los 12 pasos. So you should accept our theory because it works. Entonces tú deberías aceptar nuestra teoría porque funciona. And that's the first argument. Accept our theory because it works. Y ese es el primer argumento. Acepta nuestra teoría porque funciona. The second argument begins on page 51 with the paragraph beginning, "This world of ours." El segundo argumento empieza en la página 51, en el segundo párrafo donde dice, este mundo nuestro. And this argument is as simple as if you ever want to make progress in science, you change your thinking. Y este argumento es tan simple que dice que si alguna vez quieres hacer progreso científicamente, simplemente cambias tu pensamiento, tu forma de pensar. If you don't think it's possible, but other people say it's possible, try it. Si tú no crees que es posible, pero otras personas creen que es posible, pruébalo. And they give examples of Columbus, Galileo. Y dan ejemplos de Cristóbal Colón, Galileo. They talk about Kitty Hawk, which is the Wright brothers, bicycle mechanics who flew the first heavier-than-air flying machine. Hablan de Kitty Hawk, que son los hermanos Wright, que construyeron la primera máquina que volaba. 1 week before they flew their first airplane, the New York Times published an editorial saying there would never be possible to build a heavier-than-air flying machine. Una semana antes de que los hermanos Wright pudieran volar su primer avión, un editorial del New York Times escribió diciendo que eso nunca iba a ser posible, que nunca iban a poder hacer una máquina voladora.
Clearly, the Wright brothers didn't read the New York Times. Claramente, los hermanos Wright no leían el New York Times. So we have to be open to new ideas. Entonces, necesitamos estar abiertos a nuevas ideas. And here's an idea that works a lot better than your idea. Y aquí hay una idea que funciona mucho mejor que tu idea. Because if you think you can do it on your own, you can keep hitting your head against the wall. Porque si tú piensas que tú puedes hacer esto solo, puedes continuar dándote golpes contra la pared. And you know that it's very often heard in 12-step fellowships, people complaining, and then someone says, "And how's that working for you?" Y se oye muy a menudo en hermandades de 12 pasos que las personas regresan y dicen, esto no está sirviendo o están mal. Y les dicen, ¿cómo está funcionando eso para ti? So from page 51 to page 53 is this simple argument that if you want to have any progress, you have to try something different. Entonces, de las páginas 51 a las 53 está un argumento simple de que si quieres progreso, necesitas probar algo diferente. Now on page 53, they say, you are now faced with a problem. En la página 53 dicen, ahora estás enfrentándote con el problema. Your logical mind takes you only so far. Tu mente lógica te lleva solo hasta cierto punto, no te lleva lo suficientemente lejos. But it does require a leap of faith in order to go from your reason to try the steps. Pero sí se necesita un salto de fe para pasar de tu razonamiento a los 12 pasos. And what do you do about this? How do you get this faith? ¿Y qué haces sobre esto? ¿Cómo obtienes esa fe? Well, on page 54, they point out something that struck me to the very core. Pues en la página 54 enfatizan algo que a mí me llegó muy profundamente. I have all kinds of things I believe in that I cannot justify by logic. Tengo todo tipo de cosas en las cuales yo creo, pero que no puedo justificar con la lógica. They point out on page 54, have we not worshipped people or sentiment or things or money or ourselves? Dicen en la página 54, si no hemos si no hemos alabado cosas como el dinero, el poder, tal vez a nuestras parejas. Have we not worshipfully beheld the sunset, the sea, or a flower? Si no hemos alabado el atardecer o una flor. Who of us had not loved something or somebody? ¿Quién de nosotros no ha amado algo o a alguien? And then they point out how much of these feelings, these loves, these worships have to do with pure reason. Y luego enfatizan cuántos de estos enamoramientos, de estas alabanzas, tienen que ver con la razón pura. Little or nothing, we saw it last. Muy poquito o nada, nos dimos cuenta. But they point out, were not these things the tissue out of which our lives were constructed? Pero enfatizan que nos diéramos cuenta de que estas cosas, la fibra de estas cosas era lo que construía nuestras vidas. Did not these feelings, after all, determine the course of our existence? Y nos decían si no estos sentimientos determinaban el curso de nuestra existencia. My first sponsor asked me a very simple question. Mi primer padrino me preguntó una cosa muy simple. He said, is there anything you believe in that's more important than you are? ¿Hay algo en lo que tú crees que sea más importante que tú? And I thought about it for just a little while, and I realized love is obviously more important than I am. Y pensé sobre esa pregunta por un ratito y me di cuenta que el amor era más importante de lo que yo era.
When I held my two daughters in the birth room in my arms a minute after they were born, Cuando cargué a mis pequeñas hijas cuando habían nacido, pensé en I, I knew I would die for them. sabía que yo sería capaz de morir por ellas. That's not logical. Eso no es lógico, It's love. es amor. I do joke that between the ages of 12 and 16, I questioned that with one of my daughters. Hago el chiste de que cuando estaban en las edades de los 12 a los 16 años, me hacía la pregunta sobre eso con respecto a una de mis hijas. But she's wonderful. Pero ella es maravillosa. And I realized also that because it's important to me to discuss issues logically, truth is important to me and more important than I am. Y me di cuenta que como para mí es importante hablar sobre las cosas con lógica, también la verdad era más importante que yo. Any agnostic or atheist considers it an important issue, and therefore truth is important to them. Cualquier agnóstico o cualquier ateo considera a la verdad algo importante. Entonces también la verdad es importante para ellos. I also realize that beauty, which will exist beyond my life and is more important than I am. Y yo también me di cuenta de que la belleza era muy importante para mí. La belleza era más importante que yo en mi vida. And justice, a sense of fairness is important to me. Y la justicia, las cosas justas también eran más importantes para mí. And I can't justify it. It's in my inner being, deep in my heart. Y no puedo justificarlo, simplemente está en lo más profundo de mí, está en mi corazón. So my sponsor said, that's your God. Entonces mi padrino dijo, ese es tu Dios. I said, that's not a God. Y yo le dije, eso no es un Dios. It doesn't find me a job or parking spaces. No me consigue un trabajo o lugares para estacionarme. It doesn't destroy people whom I want destroyed. No, say that one more time, Lori, sorry. It doesn't destroy people who I would like to see destroyed. No destruye a gente a quienes quisiera ver destruidas. And my sponsor said, it doesn't matter. Y mi padrino dijo, no importa. That's your God. Ese es tu Dios. All right. Now, I accepted that. Bueno, pues entonces yo acepté eso. On faith. En una base de fe. As long as there's something more important than I am, I can accept that there is a power that is more important than I am. Mientras que yo pueda aceptar que hay cosas más importantes que yo, puedo aceptar que hay un poder que es superior a mí mismo. Now on page 55 is the Big Book's explanation for why, even though we may believe in something, it doesn't help us with our addiction. Y en la página 55 hay una explicación de por qué a veces, a pesar de que creemos en algo, eso no nos está ayudando con nuestra adicción. Now, this is true not only for people like me, but also for people who believe in a God. Y esto es verdad, no solo para personas como yo, pero también para personas que creen en un Dios. Some people may have a God that they're afraid of. Tal vez algunas personas tienen un Dios a quien le tienen miedo. Some people may believe in a God and pray to the God, but not get the answers they want. Algunas personas tienen un Dios, le rezan al Dios, pero no obtienen las respuestas que ellos quieren. And some people like me may have just deep values, and that's it. Y algunas personas como yo tal vez simplemente tienen valores profundos, pero eso es todo. It doesn't matter right now No importa ahorita what we believe in, en lo que creemos. as long as it's clear that what's deep in our hearts, our deepest values, we know what they are. Si es que creemos
lo más profundo que está adentro de nuestro corazón, que sepamos lo que es. And here the big book provides us with an explanation of why, even though we believe in something, it doesn't give us the power we need. Y aquí es donde el libro grande nos da esa explicación de por qué, a pesar de que creemos en algo, no soluciona este problema para nosotros. So it is the second full paragraph on page 55. Y es el segundo párrafo completo en la página 55. Actually, we were fooling ourselves, for deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. It may be obscured by calamity, by pomp, by worship of other things, but in some form or other it is there. En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una forma u otra, ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. So it may be obscured. Entonces dice que puede estar, let me look for the word. Escondido. Oscurecida, puede estar oscurecida. Gracias. All right. In English, the word means blocked off. En inglés la palabra significa bloqueado. It's a block. Obscured means you can't see it. Está bloqueado, significa que está tapado, no puedes verlo. And what blocks off our fundamental idea of God? ¿Y qué oscurece o bloquea nuestra idea fundamental de Dios? Calamity, bad things that have happened. La calamidad, cosas malas que han pasado. Pomp, a feeling of self-importance. Pompa, un sentimiento de autoimportancia. Worship of other things, like money or people's opinions of us. La adoración de otras cosas como el dinero o las opiniones que otras personas tengan de nosotros. Or prestige or power. O el prestigio, el poder. So here is the picture. Entonces aquí está un panorama. Deep in our hearts, we have fundamental beliefs that are more important than we are. Muy profundo en nuestro corazón tenemos valores fundamentales que son más importantes que nosotros mismos. Whatever kind of a power there is, it is a fundamental belief. El tipo de poder que haya es una creencia fundamental. It may be a particular kind of God, or it may be truth, love, justice, and beauty. Puede ser un Dios particular o puede ser verdad, justicia, amor y belleza. But it's there. Pero está ahí. But it's blocked off from our head. Pero está bloqueado, oscurecido de nuestra cabeza. There is a pipeline between our heart, where our values lie, and our head, where we act and think. Hay un canal o una tubería entre ese poder y nuestra cabeza. But it's blocked. Pero está bloqueado, está tapado. And our job is to unblock the pipeline. Y nuestro trabajo es desbloquear esa tubería, ese canal. So that our fundamental values flow into our minds and we think and act according to what we believe in. Para que nuestros valores fundamentales fluyan a nuestra mente y actuemos de acuerdo a ellos. And the big book goes on page 55. It says, we finally saw that faith in some kind of God was a part of our makeup, just as much as the feeling we have for a friend. Y el libro grande continúa en la página 55. Nos dimos cuenta, por fin, de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser,
como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo. Sometimes we had to search fearlessly that he was there. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero ahí estaba él. Search fearlessly, searching and fearless moral inventory. Tuvimos que buscar sin temor. Inventario sin temor. Inventario moral sin temor. So that will become the explanation of why we have to do a searching and fearless moral inventory. Y eso se convierte en la explicación de por qué necesitamos hacer un minucioso inventario moral sin temor de nosotros mismos. When we do that inventory, we unblock the passageway. Cuando hacemos ese inventario, desbloqueamos, despejamos ese pasaje, ese canal. So someone like me will live his life according to truth and love and justice and beauty. Entonces, alguien como yo va a vivir su vida de acuerdo a la verdad, a el amor, la justicia y la belleza. And others who believe in a particular kind of God will live according to the way their God wants them to live. Y otras personas que creen en otro tipo de Dios van a poder vivir de acuerdo a los valores de ese Dios. When we are addicted, we can't do that. Cuando estamos adictos a algo, no podemos hacer eso. Our minds consider that our addiction is more important than what we believe in. Nuestras mentes hacen que nuestra adicción sea más importante que los valores en los cuales creemos. So that's why the big book says an agnostic or an atheist can find a spiritual experience. Y es por eso entonces que el libro grande dice que un agnóstico o un ateo puede encontrar un valor espiritual, puede encontrar una experiencia espiritual. And why the big book explains, and how the big book explains why people who believe in a God don't find relief from addiction without the 12 steps. Y también es como el libro grande explica por qué gentes que creen en Dios a veces no encuentran alivio de su adicción hasta que hagan los 12 pasos. All right, that's step 2. Ese es el paso 2. Step 2 isn't a step we take, it's just a step we are willing to accept. El paso 2 no es un paso que tomamos, sino es simplemente un paso que necesitamos estar dispuestos a aceptar. Step 1 is powerless. El paso 1 es impotencia. Step 2 is power. El paso 2 es poder. Step 1 is despair. El paso 1 es desesperanza. Step 2 is hope. El paso 2 es esperanza. Step 1 is the problem. El paso 1 es el problema. Step 2 is the solution. El paso 2 es la solución. There's nothing to take, it's just to accept. No hay nada que tomar o hacer, solo es para aceptar. We are now going to take some action, and that's on page 58, how it works. Y ahora vamos a empezar a tomar acción, y eso está en la página 58 en el capítulo Cómo funciona. Now, the chapter How It Works spends some time explaining what our fundamental defects are. El capítulo Cómo funciona pasa algún tiempo explicando cómo son nuestros defectos fundamentales. And tells us what to do in order to do step 3. Y nos dice qué necesitamos hacer para hacer el paso 3. And then discusses how to do step 4, which is the beginning of an inventory. Y luego discute cómo hacer el cuarto paso, que es el principio de un inventario. And I'm going to do this quickly, but I hope that it will be clear. I'm just going to do step 3 before, I'm just going to do step 3. Y voy a hacer esto rápidamente. Solo voy a hacer el tercer paso ahorita. So
I could spend a lot of time talking about page 58 and 59 and 60, but I'm not going to. Podría pasar mucho tiempo hablando sobre las páginas 58, 59 y 60, pero no voy a hacerlo. Those pages basically say it's all or nothing. Esas páginas básicamente dicen, es todo o nada. It's not that each step is presented as a suggestion, it's the whole program. Y no es que cada uno de estos pasos es presentado como una sugerencia. Esto es el programa entero. It's all 12 steps or no steps. Son todos los 12 pasos o ninguno de los 12 pasos. You can't do 6 steps and stop. No puedes hacer 6 pasos y parar. You can't do 11 steps and stop. No puedes hacer 11 pasos y parar. The steps are the solution that alcoholics and other addicts have found to get a sane mind. Los 12 pasos son la solución que los alcohólicos y otros adictos han encontrado para tener una mente con sano juicio. So on page 60, we have what are called the ABCs. En la página 60 tenemos lo que llamamos las ABCs. 3 pertinent ideas. A, that we were alcoholic and could not manage our own lives. B, that probably no human power could have relieved our alcoholism. C, that God would and could and would if he were sought. En esa página 60 tenemos 3 ideas pertinentes, que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. B, que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. Y C, que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscábamos. And the original draft version of this big book used to say right here, if you don't accept this, either reread this book or throw it away. Y el escrito original de este libro decía que si no podías aceptar esto, que si no lo aceptaras, que tiraras el libro a la basura. Pretty strong words. Palabras muy fuertes. But let's assume that we have been convinced that we are powerless on our own and that we have to look for a power. Pero asumamos que estamos convencidos de que solos somos completamente impotentes y que tenemos que buscar un poder. Now it says, being convinced we were at step 3, which is that we decided to turn our will and our life over to God as we understood him. Just what do we mean by that and just what do we do? Y el libro continúa diciendo, llegamos a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada cual lo concibe. Exactamente qué es lo que queremos decir con esto y qué es justamente lo que haremos. So the big book then begins to explain that. It explains what we mean by it first, and then it tells us what we should do. Y el libro grande empieza a explicar eso. Nos explica qué quieren decir con esto y luego nos explican qué hacemos. And it starts first by discussing what it means to turn our will over. Y empieza discutiendo qué es lo que significa cuando entregamos nuestra voluntad. And then what it means to turn our life over. Y luego explica qué significa cuando entregamos nuestra vida. Will is discussed from the bottom of page 60 to the bottom of page 62. La voluntad está descrita de el final de la página 60 a did you say the end of page 62? The bottom, until the last paragraph of page 62. Hasta el último párrafo de la página 62. And life is discussed on the last paragraph on page 62 and the top paragraph of page 63. Y vida está explicado cómo entregamos nuestra vida desde del final de la página 62 hasta el final de la página 63. So let's take the life part.
Entonces, first. I'm sorry. No. Sorry. Let's take the will part first, as the big book does. entonces tomemos primero, como el libro grande lo hace, la parte de la voluntad. And here the big book says that our problem is that we have wanted to be in charge of life. Y aquí el libro grande dice que nosotros hemos querido estar a cargo de la vida. They call it a life run on self-will. Y le llaman una vida por autopropulsión. And it says we're always in collision with other people who want to run their own lives. Y dice que siempre estamos estrellándonos con otra gente que también quieren estar al mando de sus propias vidas. But we want to run their lives. We want to run their lives. Pero nosotros queremos estar a cargo de sus vidas. And they give the example of a person who is an actor who wants to be in charge of the whole play. Y dan el ejemplo de un actor que quiere estar a cargo de la obra de teatro completa. Wants to run the script and direct the actors and and design the scenery. Quiere escribir el libreto, quiere explicar y manejar a los actores y quiere dirigir todo el escenario. And the big book points out that our reasons for doing that may be very good. We just want a better play. Y el libro grande dice que nuestras razones para hacer eso pueden ser buenas razones. I'm sorry, my husband's leaving. Okay, y el libro grande dice que podemos explicar. Can you just repeat that one more time, Lori? Sorry. I'll try. El libro, Our motives may be. Razones. que nuestras razones pueden ser buenas, pero el libro grande explica que a pesar de que nuestras razones pueden O ser motivos, nuestros motivos. pueden ser buenos. Yeah. We want our children to do well. Who can blame us? Queremos que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Quién puede culparnos por esto? We want bad things not to happen to people, including us. No queremos que a la gente le sucedan cosas malas, incluyendo a nosotros mismos. These are good motives, but they are motives built on self-will. Estos son buenas motivaciones, pero son motivaciones o motivos que están basados en autopropulsión o Buenas intenciones. buenas intenciones. Gracias. On the other hand, we may have bad motives. We may want things to happen so we get what we want out of life. Por otro lado, puede que tengamos malas intenciones o malos motivos, que queremos sacar cosas de la vida. But the big book says it doesn't really matter whether your motives are good or bad or a mixture. Y el libro grande aclara que no importa si tus motivos o tus intenciones son buenas o malas o una mezcla. The point is that when we try to impose our will on the world, it doesn't work. El punto es que cuando nosotros tratamos de imponer nuestra voluntad en el mundo, eso no funciona. We can try and manipulate people by force, or we can try and manipulate them by being nice. Podemos tratar de manipular a la gente a la fuerza o podemos hacerlo tratando de ser muy buena gente. But either way, it doesn't work. Pero de cualquier manera no funciona. Life goes on, and it doesn't always treat us the way we think we should be treated. La vida sigue y no siempre nos trata de la forma en que nosotros pensamos que debería ser. Whoa. Perdón. I just try to remember where I was. You were saying that the motives don't matter. Yeah. But the point is, the big book points out that whatever our motives may be, when life doesn't go our way, we become angry or indignant or self-pitying. I think Claudia got disconnected because I don't see her here.
Sorry, I got muted. Oh, I'm sorry. Clarita, sorry. Okay. Entonces, el libro grande dice que aunque nuestras intenciones y motivos sean buenos, lo que nos sucede es que nos ponemos enojados, nos ponemos con autoconmiseración y resentidos cuando las cosas no funcionan a nuestra manera. Angry, indignant, self-pitying. Enojados, indignados y con autoconmiseración. It doesn't matter what our reaction is. Sometimes we feel sorry for ourselves and sometimes we get angry at others. No importa cuál sea nuestra reacción. A veces sentimos lástima por nosotros mismos y a veces nos enojamos con otras personas. And it goes on and points out in the bottom of page 61, our actor is self-centered. Y luego continúa diciendo en la parte inferior de la página 61, nuestro actor está concentrado en sí mismo, es egocéntrico. And that is our real problem. The world, we want the world to revolve around us. Y ese es nuestro verdadero problema. Queremos que el mundo dé vueltas alrededor de nosotros mismos, let me translate that, que el mundo sea como nosotros queremos. And as I say, our motives can be very good. Y como dije, nuestras motivaciones e intenciones pueden ser muy buenas. For instance, I grew up in the 1950s as a Jew. Por ejemplo, yo crecí en los años 50 como un niño judío. The Holocaust in Europe had ended around the time I was born. El holocausto en Europa había terminado más o menos cuando yo nací. No one in my family suffered from the Holocaust because they had come over to Canada, in the early 1900s. Nadie en mi familia había sufrido en el holocausto porque ellos habían llegado a Canadá en los años de 1900. But it made me very sensitive to suffering and torture. Pero me hizo muy sensible a todo lo que fuera sufrimiento o tortura. I don't want people to suffer, and I don't want people to be tortured, and I don't want people to be harmed. Yo no quiero que la gente sufra, no quiero que la gente sea torturada, no quiero que se le haga daño a la gente. I have lived a privileged life and have never had that kind of problem in my own personal life. He tenido una vida privilegiada y nunca he tenido ese problema en mi propia vida, en mi vida personal. So my motives are good in that I don't want bad things to happen to people. Y por supuesto que mis intenciones y motivos son buenos en el sentido de que yo no quiero que les pase algo malo a las personas. But if I live my life according to what I want to have happen, I will and have gone crazy. Pero si vivo mi vida haciendo que este deseo de que no le pase nada a la gente malo, si vivo mi vida con ese deseo, me volvería loco. Because bad things are happening and I have no control over them. Porque cosas malas están pasando y yo no tengo ningún control sobre eso. So if I live my life according to my frustrations and my anger and my self-pity, I'm sorry, go on. Entonces, si vivo mi vida de acuerdo a mis frustraciones, mi enojo y mi autoconmiseración, I am trying to live by self-will. estoy tratando de vivir con mi propia voluntad, autopropulsión. And the big book says on page 62, and I don't know what the Spanish translation is and whether it works properly, but it says selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles. Y el libro grande dice en la página 62, egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. In English, the word selfishness means in a dictionary wanting my way for my purposes. En el diccionario, la palabra en inglés egoísmo
significa que quiero las cosas para mí, a mi manera, como para mí. Is that true in Spanish? Yes. Yeah, so it's true in Spanish too. Para But the big book explains that it's not the motive that is important. It is simply that you want life to go your way. Pero el libro grande explica que no es solamente la intención o el motivo lo que importa, sino que lo que importa es que quieres que la vida vaya a tu manera. So in the dictionary, my wish not to have people suffer is not selfish in the dictionary. Entonces, en el diccionario, por ejemplo, mi deseo de que la gente no sufra, de acuerdo al diccionario, eso no es egoísta. But in the big book, it is. Pero en el libro grande sí lo es. So selfishness simply means self-will, wanting to be in charge. Entonces, el egoísmo en el libro grande simplemente significa querer estar yo a cargo, que las cosas salgan a mi manera. And the big book points out that we are driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity. Y el libro grande hace el punto de que estamos empujados por 1000 formas de temor. Where is that, Lori? I wanted to. Oh, it's the sentence right after that we think is the root of our troubles. Driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity. Thank you. Y el libro grande dice, acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración. And the big book is trying to use words to explain all the different ways that we want to be in charge of life in general. Y el libro grande está tratando de usar todas estas palabras que expliquen cómo es que nosotros queremos estar a cargo de la vida en general. And they point out that when we do this, we step on other people's toes and they fight back. Y el libro grande enfatiza que cuando hacemos esto, les pisamos los pies a las personas y ellos pues se vengan. O Now pelean contra nosotros. Now the next sentence can be easily misunderstood. Y la próxima oración del libro grande puede ser muy fácilmente malinterpretada. It says, sometimes they hurt us seemingly without provocation, but we invariably find that at some time in the past we have made decisions based on self, which later placed us in a position to be hurt. Y esta parte dice, a veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Now, there are many people in Overeaters Anonymous who have been subjected to childhood abuse. Y hay muchas personas en Comedores Compulsivos Anónimos que han sido sometidos a abuso infantil. Or even abuse as adults. O incluso abuso cuando eran adultos. And this sentence looks as if it means that somehow they made a decision that put them in a position to be abused. Y esta oración del libro grande como que da la impresión de que las personas hicieron algo para ponerse en esa posición de ser lastimados o abusados. Of course, that can't be the case. Pero por supuesto que ese no puede ser el caso. And a very great big book person said this. Y una persona que es maravillosa con el libro grande dijo esto. He said, when I was 8 years old, my father beat me black and blue, or beat me to a pulp. I don't know what word she would use. Dijo que cuando él tenía 7 y 8 años, su papá lo lastimaba, lo dejó todo moreteado, lo azul y rojo, todo moreteado lo dejó porque le pegó. No child deserves to be beaten that way. Ningún niño merece ser que le peguen de esa forma o ser abusado de esa forma. But 50 years later, with my father's dad, if he is still beating me up, pero 50 años más tarde,
durante la muerte de mi padre, si mi padre todavía está golpeándome, then clearly I've made decisions which continue to hurt me. entonces claramente yo he tomado decisiones que me han puesto en una posición para ser lastimado. I am living in the past instead of the present. That was my decision. Estoy viviendo en el pasado y no en el presente. Esa es mi decisión. I'm still being beat up even though it happened 60 years ago. Todavía me están dando de golpes a pesar de que esto sucedió hace 60 años. So that's what he explained, and I think he's right that the big book meant by that sentence. Y eso es lo que él explicó que el libro grande quería decir en esa oración. So the big book goes on and it says on page 62, so our troubles we think are basically of our own making. They arise out of ourselves, and the alcoholic is an extreme example of self-will run riot, though he usually doesn't think so. Y el libro grande continúa diciendo, así es que nuestras dificultades creemos que son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Our problem is that we want life to be different from the way it has been and the way it is and the way it will be. Nuestro problema es que nosotros queremos que la vida sea diferente a como ha sido, a como es y a como va a ser. We cannot accept reality. No podemos aceptar la realidad. And the big book says, above everything, we alcoholics must be rid of this selfishness, meaning self-will. Y el libro grande dice que los alcohólicos, que nosotros los alcohólicos tenemos que ser liberados de este egoísmo, de esta forma de querer que la vida sea nuestra forma. We must or it kills us. Tenemos que liberarnos de esto o nos mata. So we have to get rid of our self-will. Entonces tenemos que deshacernos de nuestra propia voluntad. And- Just one second, Lori. Gaby, ¿qué sería una buena palabra? O who can tell me self-will? ¿Cuál es una buena palabra? Autopropulsión. Sí, es perfecta palabra. Gracias. Sí, eso está bien. Gracias. Pues, Thank you. And I'm going to be using the word self-will quite a lot when we get to step 4. Let me make sure that I have the correct word. Do you see the word self-will on page 62? No, it's not there. Where is it? Yeah, Maybe we'll find it when we get there. I think you'll find it on page. Lo de We can find it when we get there. Yeah, Yeah, we'll find it. but self-will is wanting things to happen on our own, wanting what we want to happen. Oh, it's on page 62, an extreme example of self-will run riot, right in the middle. The alcoholic is an extreme example of self-will run riot. And what paragraph is that? It's in the paragraph that says, so our troubles we think are basically of our own making. Okay. They arise of ourselves. The alcoholic is an extreme example of self-will run riot. I think it's, okay. Obstinación desbocada. Wow. Okay, so la palabra para self-will es obstinación. The opposite sounds like stubbornness. Kind of, that's what it Yeah. says. Yeah. Mhm. No, that's not what the big book means. The big book really, voluntad propia. Pues es Sí. hacer las cosas a mi manera y en autopropulsión. A mí me suena muy bien autopropulsión y Okay. hacer las cosas a mi manera. Okay, we'll use that. But yeah, it's interesting, Lori. Sometimes the translation of the big book is a little bit different. It's interesting. yes, yeah. So this All is right. excellent. So the big book says we have to get rid of our own wish to be in charge of life because it's going to kill us if it doesn't. Entonces If el we libro don't. grande dice que tenemos que deshacernos de este deseo de que la vida salga a nuestra manera porque nos mata, este deseo nos mata. Perdón, Claudia, ¿Sí? sí, obstinación, que estemos obstinados a que salga de nuestra forma. Ok, gracias Gaby.
And then on the last paragraph of page 62, it says, this is the how and why of it. First of all, we had to quit playing God. It didn't work. Y luego en la parte inferior de la página 62, dice, esto es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. So that's what they mean by turning our will over. Y eso es lo que el libro grande quiere decir cuando dice que entregamos nuestra voluntad. Then it says, next we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. Y luego continúa diciendo, después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. So this is turning our life over. Y esto es entregar nuestra vida. Step 3 is turning our will and our life over. We've discussed will, and now we're discussing life. El paso 3 es entregar nuestra voluntad y nuestra vida. Discutí nuestra voluntad y ahora voy a discutir nuestra vida. So here the idea is that we are guided not by our self-will, but by the kind of life that our higher power would have us be. Y entonces acá la idea es que somos guiados no por nuestra propia voluntad, pero por la voluntad de un poder superior, lo que un poder superior quisiera que hiciéramos. So for me, that means truth, love, justice, and beauty. Para mí eso significa verdad, amor, justicia y belleza. And for some of you, it may mean what the Bible says, Y para algunos de ustedes puede ser lo que la Biblia dice or what the Quran says. o lo que dice el Corán. It doesn't matter. What it means is that we have to turn our life over to what we deeply believe in. Y no importa lo que sea, solo lo que importa es que entreguemos nuestra vida a lo que en lo que nosotros creemos profundamente. And at the top of page 63, we are given promises of what happens once our life is turned over to the will of our higher power. Y en la parte superior de la página 63 nos dan promesas de lo que va a suceder una vez nuestra voluntad y nuestra vida sea entregada al poder superior. These are not the promises of step 3. These are the promises of step 12. Estas no son las promesas del paso 3, estas son las promesas del paso 12. This first paragraph on page 63 are the promises of when we have already turned our will and our life over. Estas promesas que están en la página 63 son las promesas de lo que sucede cuando hemos entregado nuestra voluntad y nuestra vida. That doesn't happen in step 3. Eso no pasa en el paso 3. Step 3 is just a decision. El paso 3 solo es una decisión. I can decide to speak to the Spanish meeting, but if I don't set my alarm clock and get up and get on the line, I'm not speaking to the Spanish meeting. Yo puedo decidir que le voy a hablar a la reunión en español, pero si no pongo mi alarma y no me despierto, entonces no voy a hablarle a la reunión en español. I have to take action and do things in order to achieve the decision I made. Tengo que tomar acción y hacer cosas para poder lograr que se lleve a cabo la decisión que había tomado. And that action is going to be, as we will see, the 12 steps of Overeaters Anonymous. Y esas acciones, como veremos, van a ser los 12 pasos de Comedores Compulsivos Anónimos. So step 3 is just a decision to do this, and steps 4 through 9 are carrying through with that decision. Entonces, el tercer paso solo es una decisión de hacer esto, y los pasos del 4 al 9 es como llevamos a cabo esa decisión. And steps 10, 11, and 12 are living and keeping that act. Y los pasos 10, 11 y 12 es donde mantenemos y vivimos de esa manera, esa forma de vida. So the directions for doing step 3 are simply to say the step 3 prayer, which shows that we have made a decision. Entonces las instrucciones para hacer el tercer paso son simplemente la oración del tercer paso, donde mostramos que hemos tomado esa decisión. The big book has the prayer, and maybe I'd love to hear it in Spanish. I've never heard it in Spanish. So you know where it is. God, I offer myself to thee. Why don't we just say that prayer together? Ok, entonces vamos a decir la oración del tercer paso juntos.
Dios, me ofrezco a ti, para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. That's very nice. Thank you. That is step 3. Ese es el tercer paso. We make a decision. Tomamos una decisión. We are offering ourselves to our higher power. Estamos ofreciéndonos nosotros mismos a nuestro poder superior. We hope that by following through on the rest of the steps, we will be relieved of the bondage of self, yes. Esperamos que siguiendo el resto de los 12 pasos vamos a ser liberados de nuestro propio encadenamiento. So we'll feel good about ourselves? No. So we can better do God's will. ¿Y esto es para que podamos sentirnos bien nosotros mismos? No. Esto es para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. We hope our difficulties will be taken away. Esperamos que nuestras dificultades sean eliminadas. So we won't have any difficulties? No. So we can bear witness to those we would help of God's power. ¿Y esto es para que no tengamos dificultades? No. Esto es para que podamos dar testimonio para aquellos a quienes nosotros podamos ayudar. Now, the Big Book points out that it's best if we take this step with someone else who understands. Y el libro grande enfatiza que es mejor si tomamos este paso con alguien que nos comprenda. And I think the reason for that is that it's a moment of humility. Y creo que el motivo para esto es que este es un momento de humildad. Where we are sharing with another person who understands our willingness to get rid of trying to be in charge of life. Y es porque nos estamos deshaciendo con otra persona que comprende nuestro deseo de dejar estar manejando la vida. And the Big Book points out this was only a beginning, right at the bottom, this was only a beginning, though if honestly and humbly made, an effect, sometimes a very great one, was felt at once. Y el libro grande enfatiza que esto es solamente el principio. What part did you read? You said it's just a second last sentence. It's just the end of the second last paragraph. This was only a beginning, though if honestly and humbly made an effect, sometimes a very great one was felt at once. Y el libro grande dice, esto fue solamente el principio, pero cuando se hacía sincera y humildemente se sentía inmediatamente un efecto a veces muy grande. So we may not even feel a great effect. Entonces puede que ni siquiera sintamos un gran efecto. It may be just a small effect. Tal vez solo es un pequeño efecto. Because this step is just the beginning of the journey. It's, you know, they say a journey of 1,000 miles begins, 1,000 kilometers begins with one step. Y sabes que dicen que un viaje de 1,000 kilómetros empieza solo con un paso. And we don't stop. Y no paramos. The Big Book says we launched out on a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning. Y el libro grande continúa y dice, no paramos. Dice, después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa en el que el primer paso consiste en la limpieza personal de nuestra casa. And on page 64 it says, right at the top, though our decision was a vital and crucial step. Y luego dice en la parte superior de la página 64, aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo. And so decision means our decision in step 3. Y cuando habla de decisivo, habla de decisión que tomamos en el tercer paso. It could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and to be rid of the things in ourselves which had been blocking us. Y dice que su efecto permanente no podía ser mucho
a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo energético para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando y desprendernos de ellas. So our decision means nothing unless it's followed at once by step 4. Entonces, nuestra decisión no vale nada si no está seguida inmediatamente del cuarto paso. I'll talk about this next week, but we will see that step 4 is only the beginning of what they call Voy a hablar sobre esto la próxima semana, pero veremos que el cuarto paso es únicamente el principio de lo que llaman a strenuous effort to face and to be rid of the things in ourselves which have been blocking us. un esfuerzo energético para encarar las cosas que había en nosotros que nos estaban obstaculizando. And you notice it says blocking us. Y noten que dice obstaculizando. That goes back to the idea of the pipeline that has been blocked off by calamity, by pomp, and by worship of other things. Eso nos lleva de regreso a la idea de que es una tubería o un canal que ha sido bloqueado por la calamidad, por la pompa. What was the third one? Calamity, pomp. And worship of other things. Y por el estar como idolatrando a otras cosas. So no one should tell you to wait to do step 4. Entonces, nadie debe de pedirte que esperes a hacer el cuarto paso. There are people in many 12-step programs who say, wait a year until you do step 4. Hay muchas personas en las hermandades de 12 pasos que dicen, espérate un año para hacer el cuarto paso. That way leads to relapse and ultimately death. Eso lleva a una recaída y últimamente lleva a la muerte. At once, the big book says. El libro grande dice que de inmediato, inmediatamente. No, at once means we'll have to wait a week. Say that again, Lori. At once means that for us, we'll have to wait a week. Pero para nosotros, inmediatamente significa que tenemos que esperar una semana cuando regrese Lori. But I would ask you all to read from page 64 to the end of the chapter so that when I speak about step 4, it will make more sense. Pero quiero pedirles que por favor esta semana lean de la página 64 al final del capítulo para que tengan este material cuando yo regrese. It is very, very dense and it has to be read very, very carefully. Es un material bastante pesado y bastante, ¿cómo se dice? Complejo. Y tiene que ser denso. Con mucho cuidado. Extenso. Denso. Denso. Gracias. I'm very sorry for the cat. It's our daughter's cat. Oh, very nice. Yeah. So I have some time and I'm willing to answer any questions and I'm willing to go beyond, 9 o'clock if you want me to. Great. Thank you, Lori. Dice Lori que tiene tiempo y que va a aceptar algunas preguntas y que está dispuesto a seguir a un poquito más de cuando termine la hora. Okay, thank you so much, Lori. This is super wonderful. Gabby has a question, and then I have a question too. And then Gogo. Go ahead, Gabby. Gracias. Thank you, Lori. Excuse me for the noise. Quiero agradecerte. I want to thank you. Esto es del paso 4, pero quiero agradecerte que hayas mencionado. This is about the fourth step, but I'm grateful that you mentioned que a veces la gente sufrimos abusos, no solo en la niñez, sino en la adultez. That people sometimes suffer abuse not only in childhood, but also in adulthood. Toda la gente nos va a decir que fuimos voluntarios u obtuvimos ganancias de ese abuso. And a lot of people will tell us that we were volunteers and that we got a payoff of that abuse. Pero que nuestra responsabilidad es detener el abuso de inmediato.
but that our responsibility is to stop the abuse immediately. Cuando ya recobramos la conciencia y la voluntad que nos fue arrebatada. After we recover the after we become conscious and we regain the will that was taken away from us. Porque no solo es para vivir una vida mejor, sino para el servicio de mucha gente que ha sufrido lo mismo y que está acusada de ser voluntaria. Because it's not only to feel better, but it's also to serve people that have suffered abuse and that have been accused of being a volunteer. Gracias. Thank you, Lori. Yes. Sí. Thank you, Lori. I'll say one other thing. One of the problems that people have in reading the big book, if OA people have in reading the big book, Uno de los problemas que las personas en CCA tienen cuando leen el libro grande is that the big book was written by people who created problems. es que el libro grande fue escrito por personas que creaban problemas, Whereas many people in OA were the victims of problems. mientras que muchas personas en CCA son las víctimas de los problemas. And I will talk next week about how to handle that kind of issue of being a victim rather than a victimizer. Y voy a hablar un poco sobre ese asunto la próxima semana de cómo, oh my goodness, say that one more time, how not to be a victim. No. I will talk about the problem of being a victim as opposed to being a victimizer, a person who creates victims. Ahí sí. Y voy a hablar sobre el asunto de ser una víctima en lugar de ser un victimizador. La próxima. Yo lo quiero cambiar. En este caso se llama presa y depredador. And the big book still works. The directions for the big book works for that, but it's not as obvious. Y las instrucciones del libro grande todavía funcionan para eso, pero no es tan obvio. Okay. Thank you so much. Thank you. There are a lot of people in this case and cannot be safe because they think they did something and they don't forgive him or forgive her. No, And, yeah, no. and it's a thing to stay in the sickness and not to go on. Yeah. Avita, ¿puedes decir eso en español? Sí, claro que sí. Que esto es un gran problema porque la gente se queda empantanada queriendo ver qué fue lo que causó y pasan años y años sin darte cuenta que fue un abuso real y que lo que tienes que hacer es parar, detener a cualquier persona que se presente con la misma situación y pararlo ya, no importa cómo, ya después trabajarás en paso 10 los daños colaterales, pero hay que pararlo para seguir avanzando, porque si te sigues sintiendo voluntaria, no reparas el daño ni para ti ni para los otros. Gracias, Gaby. Gracias. Lori, I have a question in regards to step 3. Una pregunta con respecto al tercer paso. Yes, that we are to accept life, even the things we don't like. Que necesitamos aceptar la vida, incluso las cosas que no nos gustan. Well, it is the serenity prayer. Pues Yeah. es la oración de la serenidad. What We about? We accept what we can't change and we try to change what we should change. Aceptamos lo que no podemos cambiar y tratamos de cambiar lo que podemos cambiar. How do you know when to do it? When you see abuse, is it you don't stand idle kind of thing, or you go and act and try to change? Well, let Translate for a sec. Por ejemplo, Sure. cuando ves abuso, ¿qué haces? ¿Te quedas sin hacer nada? ¿Qué haces? ¿Cómo sabes que tienes que cambiar y que no?
The big book will give us a way to get answers to those questions, but we're not at that point yet. El libro grande nos va a dar formas y maneras de responder a estas preguntas, pero todavía no hemos llegado ahí. Okay. We will learn, for instance, that the big book talks about dishonest. Vamos a darnos cuenta que el libro grande habla de la palabra deshonestidad o falta de honradez. And the examples of people in the big book are people who lie or cheat or steal. Y los ejemplos en el libro grande son ejemplos de personas que mienten, roban, mienten y roban, o steal. O hacen trucos, hacen trampas. For them, that's dishonesty. Para ellos, eso es la falta de honradez. But dishonesty can also mean lying to ourselves about reality. Pero la deshonestidad también puede significar mentirnos a nosotros mismos sobre la realidad. And it could also mean not telling the truth when we should be telling the truth. Y también significa no decir la verdad cuando deberíamos decir la verdad. So many of us are afraid to tell the truth, but we have to find the way to tell the truth. Y muchos de nosotros tenemos temor de decir la verdad, pero tenemos que encontrar una forma de decir la verdad. But that's complicated, and step 4, 5, 6, 7, 8, and 9 give us the way to figure out what to do. Pero eso es complicado, y los pasos 6, 7, 8 y 9 nos dan una forma de discernir cómo decir la verdad. Okay. Okay, thank you, Lori. Gogo? La digo en inglés primero para que la vaya pensando y ahora traduzco. Gracias. 2 quick questions. 1, thanks to the program, I have a higher power, but I never know how to answer when somebody tells me I cannot believe in a God with the things that happen in the world, with children dying in Africa. And the other question is, when it's about adults, I know, and I'm learning with program, it's not about my business. But when it's about children, and for example, in this case, seeing a child that I love having behaviors that I had as a child and that I think that she's gonna be one of us. Should I do something? Is something that I should do? Can I help her not to become a food addict? Or I have to accept? Entonces la pregunta es, gracias al programa yo hoy en día tengo un poder superior, pero no sé qué contestarle a la gente cuando se habla de este paso, cuando me dice cómo voy a creer en Dios con las cosas que pasan en el mundo, cuando hay niños que se mueren en África. Y la otra pregunta es en esto de aceptar la gran realidad, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando hay un niño en nuestra familia que vemos que va camino a ser un adicto a la comida? ¿Hay algo que podemos hacer? The answer to both of your questions will come in steps 4, 5, 6, 7, 8, and 9 for you. La pregunta a estas respuestas las respuestas a estas preguntas te van a ser dadas con el trabajo de los pasos 5, 6, 7, 8 y 9. The answers for me may be different for the answers from you. Las respuestas para mí puede que sean diferentes de las respuestas para ti. But I would say that the first part of the answer will come when you realize, when you write those things down, those questions as resentments. Y creo que la respuesta a esas preguntas va a venir a ti cuando escribas esas cosas como resentimientos. Which is what we'll be discussing next week in step 4. Que es lo que vamos a estar discutiendo la próxima semana en el cuarto paso. There's no right or wrong answer. There is only the answer that you are guided to by your higher power. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Simplemente está la respuesta a la cual serás guiada por tu poder superior. For instance, I have no answer to your first question. Por ejemplo, yo no tengo una respuesta para tu primera pregunta. Because I don't believe in a God. Porque yo no creo en Dios. But people who do believe in God find answers to questions like that. Pero la gente que cree en Dios encuentra respuestas para preguntas como esa. So we'll discuss that, how to get to the answer when we get to step 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Entonces vamos a discutir cómo
encuentras esa respuesta cuando llegamos a los pasos 4, 5, 6, 7, 8 y 9? In step 4 and 5, we will write down what bothers us and figure out what part of ourselves where the flaws are in ourselves in relation to what we write down. En los pasos 4 y 5 vamos a escribir estas cosas y vamos a darnos cuenta qué hay adentro de nosotros que son defectos o cosas que nos faltan para deshacernos de estas cosas. In 6 and 7, we will be ready to have our flaws taken away from us. En los pasos 6 y 7 vamos a estar listos para que nuestros defectos sean removidos de nosotros. In 8 and 9, we will make amends, but we will not make amends unless if they would harm anyone. En los pasos 8 y 9 vamos a hacer enmiendas o tal vez no vamos a hacer enmiendas y no vamos a dañar a nadie. So if one of our amends is that we should tell the truth when the truth should be told, Entonces, si una de nuestras enmiendas es que necesitamos decir la verdad cuando la verdad necesita ser dicha, we don't tell the truth if it would harm someone more than help them. no decimos la verdad si podría hacerle más daño a alguien de lo que les va a ayudar. So there's no one answer to the question as to whether we say you have a problem. Entonces, no hay Maybe. una respuesta para la pregunta si le decimos en general a alguien cuando van a tener un problema, si lo decimos o no. No hay una respuesta. One of our OA books gives an example of an amends that you should never make. Uno de nuestros libros en Comedores Compulsivos Anónimos da un ejemplo de las enmiendas que nunca debes hacer. It goes like this. Y dice así: Hello, Mom. hola mamá, I know you don't know this, yo sé que tú no sabes esto, but I've hated you for 20 years. pero te he odiado por 20 años. But now I love you. Pero ahora te quiero. Why would you say that? ¿Por qué dirías eso? Yeah. I have time for a bit more. Tengo un poco más de tiempo. Okay. Somebody else has a question? Hi, Lori. Claudia. I I have a- thought it. So a lot of people are scared of the 12 steps. That's right. I should, yes. Mucha yes. gente tiene temor de los 12 pasos, especially step 4, step 9, especialmente el paso Yeah. 4, el paso 9. Entonces quiero que Lori hable de esto. Yes, thank you. Thank you. Don't anticipate the steps. No te anticipes a los pasos. For instance, people often say, I will never apologize to that. Por ejemplo, la gente dice, yo nunca me voy a disculpar con ese blah. The answer may be that your amends might be to send that person to prison. Tal vez la respuesta va a ser que tu enmienda va a ser que necesitas mandar a esa persona a la cárcel. Don't anticipate what happens as you work through these steps. No te anticipes a lo que va a pasar antes de que trabajes estos pasos. Especially in OA, we have very complex issues, many of us. Especialmente en OA-CCA, nosotros tenemos muchas situaciones bastante complejas. Unlike many 12-step fellowships, A diferencia de muchas hermandades de 12 pasos, our addiction will lead us more into isolation than the company of other people. nuestra adicción nos va a llevar más al aislamiento que a la compañía de otras personas. Many of our defects of character come out in not doing anything rather than doing something. Muchos de nuestros defectos de carácter salen a la luz cuando nosotros no hacemos algo, más bien que cuando hacemos algo. Many of us have been victims. Muchos de nosotros hemos sido víctimas. And so when we come to step 4, 5, 6, 7, 8, and 9, it's going to be very complex for some people. Entonces, cuando llegamos a los pasos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, va a ser bastante complejo para algunas personas.
It's not going to be as simple as I drink so much that I break all the furniture and, well, I mean, some people eat so much that they break all the furniture. Let me start over again. It's not as simple as I drink or I take drugs and so I beat up people when I shouldn't be beating them up. No va a ser tan simple como yo bebo y tomo drogas y le doy una golpiza a la gente cuando estoy borracho o drogado. Or I cheat on my spouse because they're just, well, yeah, that's right. It is more complex. Let's just leave it there and just accept that I will deal with the complex issues. Ok, entonces para nosotros los comunes compulsivos es más complejo y por favor confíen en mí de que voy a lidiar con estas complejidades. So I urge you to read page 64 to the end of the chapter, but remembering that I will deal with the complex issues as well. Entonces les pido que lean de la página 64 al final del capítulo, pero también les prometo que yo voy a lidiar con esas cosas complejas. In some way, it seems simpler for the alcoholic, at least the one that's in this book. De alguna forma parece algo más simple para el alcohólico, al menos en la forma que es discutida en este libro. They make money and they lose money. Ellos ganan dinero y luego pierden el dinero. They go crazy when they drink too much. Ellos se enloquecen cuando beben demasiado. And they spend money where they shouldn't be spending money. Y luego gastan dinero cuando no deberían estar gastando dinero. And they take things away from their families because of what they spend on alcohol. Y les quitan cosas a sus familias por lo que se gastan por estar bebiendo alcohol. While there may be some parallels with us, there's a lot more internal things that are going on with us. Aunque tal vez hay cosas que son paralelas con nosotros, los comedores compulsivos, en nuestro caso hay cosas como más internas que suceden. We become isolates. Nos convertimos en, can I use the word hermit? Nos convertimos en como ermitas, en totalmente aislados. Ermitaños. Ermitaños, gracias. Yeah. We do not think ourselves worthy of loving and being loved. No creemos que nos merecemos amor y que nos amen. Our self-esteem is right at the bottom. Nuestra autoestima está en lo más bajo. So it is more complex, but I want to deal with all that when I get to step 4. Entonces es más complejo, pero vamos a lidiar con eso cuando lleguemos al cuarto paso. And 5 and 6 and 7 and 8 and 9. Y 5 y 6 y 7 y 8 y 9. So we take the steps one at a time and they're in the order they should be. Entonces tomamos los pasos uno por uno y tienen que estar en el orden en que están escritos. Don't anticipate what's going to happen at step 9. You can't possibly do that. No te anticipes sobre lo que va a suceder en el paso 9. No puedes hacer eso. That's my answer. Lori. Thank you. So much. All right. Thank you. All right. Shall I see you? Are we done? Yes, I think we could start here. Okay. Thank you. I don't want to stop. Yeah, but I feel like we want to jump into the next step 4, questions. Mm-hmm. All right. Well, thank you very much. And again, I appreciate the opportunity. It's been it's really wonderful to be able to concentrate a sentence at a time and try to figure out how to do it. It's been a wonderful challenge. I've learned a lot from it, so thank you. Muchas gracias. Es maravilloso poderme concentrar en cada oración. Es un reto, pero ha sido maravilloso. Gracias por la oportunidad. Lori is teaching you to pause for sure. Right? Pardon me? It's teaching you to pause for sure. Te está enseñando a hacer una pausa, seguramente. So Lori, thank you. Million thanks. Yeah, million thanks to you. Do you want to stay with us? Do you want to say the serenity prayer for us to close the meeting? Okay.
¿Quieres decir la oración de la serenidad con nosotros para cerrar la reunión? Sí. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. All right. Thank you, Lori. Thank you, Thank you. Amelia. See you next week. Thank you, Lori. Bye-bye. See you next week. Bye-bye. Bye. Bye-bye.